bendición. Quiero pedirle a los niños que vengan, a ver todos los niños. Ya se fueron. A ver los que están aquí, vengan un momentico que quiero orar por ustedes. Mira, ahí están, vengan. Wow, como tenemos niños, qué bueno. Max, ¿cómo estás? Oye, tremenda tropa. Gracias a Dios por los niños, por el Ministerio de Niños. Vamos a orar. Bueno, te quiero saludar. Aquí tengo a Antonio y Araí. ¿Dónde están? Les saludamos. Bienvenidos, hermanos. Gracias al Señor. Ahí Orfa nos trae otra niña. Hermano, tener tantos niños en nuestra iglesia es una bendición incalculable. De verdad. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta hermosa cantata. Gracias por este hermoso mensaje. Gracias también por estos niños que están aquí, Señor, que han venido a aprender de tu palabra. Ahora te pido que tú abras sus mentes para que ellos puedan aprender el mensaje de la Biblia, que la persona que los va a enseñar lo pueda hacer con toda responsabilidad, reconociendo que está invirtiendo en la vida espiritual de estos niños por toda la eternidad. Habla a sus vidas. También ponemos en tus manos este culto para que tú nos hables a nosotros acerca de la esperanza de la resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden pasar? Hoy vamos a hablar de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y me gustaría que leyéramos el pasaje que tuvimos como lectura devocional en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 12 hasta el 19. Palabra de Dios que dice de esta manera: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Padre, gracias por esta palabra gloriosa, viva, poderosa. Gracias por esa palabra que tanta esperanza nos infunde. Gracias por el mensaje que contiene, el mensaje de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos ahora a meditar en las implicaciones de este hecho tan extraordinario. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, la resurrección es clave para nuestra fe. De hecho, forma parte del evangelio que predicamos. En el mismo pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo da una definición de lo que es el evangelio, claramente establece que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muerte y resurrección. El fundamento de nuestra fe es el hecho glorioso de que Jesús está vivo. Sus implicaciones son eternas y su importancia extraordinaria. Piénselo de esta manera. Vivimos en un mundo que está en una espiral descendente hacia su propia destrucción. El que no sea capaz de reconocer esto está viviendo una fantasía. Está viviendo en una burbuja de autoengaño, en un mundo de ilusión fabricado por sí mismo. No
este mundo no está para nada bien. Y de hecho cada vez está peor. Nosotros encontramos respuesta en la Biblia acerca de la razón por la que el mundo está así. La Biblia lo llama pecado. Y el pecado es algo que cometemos los pecadores, que habitamos este planeta. Por eso las cosas no están bien. Por eso las cosas no van a estar bien separados de Dios. Por eso este mundo se está destruyendo. Por eso cada día vemos el cumplimiento de las señales que el Señor dejó claramente establecidas en su palabra, como una advertencia y una alerta de que estamos en tiempos finales. En cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Si no lo ha hecho es porque todavía está dando oportunidad al mundo para arrepentirse. Y a nosotros para proclamar ese mensaje de esperanza y arrepentimiento. Ahora, de no haber Cristo resucitado, no tendríamos absolutamente nada que ofrecerle a este mundo. Piénselo de esa manera. Si Cristo no está vivo, ¿qué mensaje hay para entregar? ¿Qué esperanza queda para este mundo que hasta ahora en nada humano ha podido encontrar esperanza ni la encontrará? El diablo tiene a mucha gente ciega que no pueden ver esta realidad, endurecidos, insensibles a la palabra del Dios vivo, creyendo la mentira de que por separado de Dios pueden salir adelante. No hay esperanza fuera de Jesucristo, fuera del Evangelio. No hay esperanza en nada que proceda del corazón humano. Esa es la realidad. Por eso el fundamento de la enseñanza apostólica era que Cristo había resucitado entre los muertos. Y todo el que creyera en Él también sería resucitado. Cuando Pedro y Juan se encontraban predicando en Jerusalén, poco después del día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versos 1 y 2, la palabra nos recuerda, hablando ellos al pueblo, o sea, entregando el mensaje. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo y los saduceos. Esta gente trataron de silenciarles. Esta gente estaba resentida, dice la Biblia. Pero resentidos ¿de qué? Resentidos de que ellos enseñaran al pueblo. Resentidos de que hablaran el evangelio al pueblo. El diablo se molesta grandemente cuando la palabra se predica. Y esa palabra contenía el mensaje de que en Jesús hay vida. En Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, el verso 3 dice que les echaron mano, lo pusieron en la cárcel, o sea, estaban llenos de odio contra los mensajeros del Dios vivo. Hoy la gente sigue así. No importa que se levanten falsos profetas, líderes religiosos con un mensaje engañoso, esos no le hacen daño al diablo. Y él los deja que sigan y que proliferen. Lo que molesta a Satanás y a sus seguidores es la verdad del evangelio, porque ella contiene el medio a través del cual el hombre puede ser perdonado, reconciliado con Dios y heredar la vida eterna. Pablo había escrito a los tesalonicenses varios años antes de escribir la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay resurrección para aquellos que mueren en Cristo. Hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo. Hay juicio y condenación
para aquellos que mueren sin Cristo. Hay descanso para aquellos que mueren en el Señor. No hay descanso para aquellos que mueren sin Cristo. No importa que por educación la gente hoy se haya vuelto mentirosa. A alguien se le muere un pariente, lo siento mucho. Eso es pura formalidad, ¿verdad? Porque usted no lo va a, por mucho que usted lo sienta, no lo va a sentir como la persona que lo experimentó. Pero el problema es que la cosa no se queda ahí. Qué bueno que descansó. ¿Seguro? ¿De verdad crees que está descansando? Si tú crees eso, no crees para nada en la Biblia. Ah, pero ¿qué le voy a decir, pastor? ¿Y quién dijo que tienes que decir algo? Y menos una mentira. No, pero no puedo ser cruel. No hay nada más cruel que la mentira. La resurrección es esencial. Forma parte del mensaje que predicamos. Pablo le dice a esta iglesia las palabras del verso 12, este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ese era el mensaje que ellos como iglesia tenían que entregar. El mismo que formaba parte del Evangelio, el mismo que se nos ha dado a nosotros. Si ellos predicaban que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo era posible que alguno entre vosotros diga que no hay resurrección de los muertos? Quiero que meditemos en las consecuencias teológicas de no haber resurrección. Parece que dentro de los corintios habían algunos inconversos, como en todas partes, donde hay una iglesia, hay gente nacida de nuevo y hay gente que no le ha amanecido. Hay gente que simplemente se han acostumbrado a estar dentro, pero no están con Cristo. Un día ese letargo espiritual los va a llevar a una terrible pesadilla. Si no hay arrepentimiento, si no hay fe, si no hay una obediencia persistente al señorío de Cristo, no ha habido una genuina conversión. Yo no estoy diciendo que nosotros somos salvos por obedecer. Lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. El que ha sido salvo, obedece. El que ha sido salvo, ama a Jesucristo. No solo lo dice, su vida evidencia una transformación. ¿En qué? En que cuando toma decisiones, la prioridad es Cristo. Si no, todo lo que una persona sea capaz de decir no vale. Primero, porque Dios no se puede engañar, Él conoce el corazón. Y segundo, porque la fe produce obras. Parece que algunos dentro de los corintios no creían en esto. Y él comienza a dar algunas implicaciones. Primero, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. Quiere decir que estamos creyendo una historieta inventada por los hombres. Nos hemos hecho partícipes de la proclamación de una terrible mentira. Es probable que dentro de aquellos corintios incrédulos estuvieron algunos con un tipo de orientación dualista. Decían que sí, que Cristo era divino, pero no estaban muy seguros si era humano. Estos estaban influenciados por el paganismo griego. Y como no era posible determinar si verdaderamente era humano, no murió realmente, sino que aparentó morir. La crucifixión fue una ilusión, la ascensión fueron cosas en apariencia, porque Él no era corporal. Esto no es lo que dice la Biblia. Cuando vamos a los evangelios, conocemos claramente por ellos que la muerte de Cristo fue un hecho real. Ahí no hubo nada de apariencia.
Nada, pura mentira lo que enseñan estos paganos dualistas. No, Él realmente murió. Él era humano 100%, de madre humana, comía, bebía, dormía, se cansaba, fue crucificado, fue atravesado, se desangró y murió. Y en su primera aparición a los 12 después de la crucifixión, les pidió a los discípulos que le tocaran, aun cuando ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto, era un cuerpo. Les dijo, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. De hecho, pidió algo para comer y dice la Biblia que comió delante de ellos. La primera implicación es que si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Él fue humano en todos los sentidos. Físicamente vivió, murió y volvió a vivir. Por lo tanto, si no hay tal cosa como la resurrección física, tampoco Cristo resucitó. Segundo, si Cristo no resucitó, entonces la predicación no tiene sentido. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La razón por la que estamos aquí es glorificar a Dios. Y parte de esa gloria que le damos al Padre es predicar el Evangelio. Cada día vivo más convencido de que nos queda poco tiempo. Y cada día vivo más firme en la seguridad de que no hay otro remedio para este mundo que el mensaje del Evangelio. Pero si Cristo no resucitó, es vano que prediquemos. Yo creo que la razón esencial por la que muchos no abren su boca para hablar de Cristo es porque en lo más profundo de su alma no han acabado de creer de verdad en la resurrección de Cristo. Porque si lo creyéramos profundamente, nos pasaría exactamente lo mismo que le sucedió a los apóstoles. Ellos no podían callar. De hecho, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. De la única manera que usted no tiene nada que decir es que no haya visto ni oído nada. En otras palabras, que no haya conocido realmente a Jesús. Que lo que tenga simplemente es una religión para calmar sus sentimientos de culpa. Y para tener cierta dosis de seguridad de que, bueno, tal vez pueda salvarme después de muerto. Pero esa no es una posibilidad en la Biblia. Si Él no está vivo, no tenemos mensaje para entregar, no hay una esperanza para el mundo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Ahora, si está vivo, no nos podemos callar. El mundo necesita conocer las buenas nuevas del Evangelio. El mundo está en un estado herido de muerte y en coma. En coma. La pregunta oportuna es, ¿y por qué nosotros no estamos haciendo algo? Ese algo es la predicación, no hay otra cosa. Llevar el mensaje a todas las personas que conocemos, en todo lugar y en todo tiempo, aprovechando cada oportunidad que se nos presenta para llevarles el mensaje a aquellas vidas. Y hermanos, este mundo está incendiándose. Y cuando hay un incendio no es tiempo para acomodar los muebles. No es tiempo para barrer la casa y limpiar las paredes. Sin embargo, hay cristianos acomodando los muebles, limpiando las paredes, sacudiendo los muebles, el piso. En otras palabras,
hay cristianos perdiendo miserablemente su tiempo. El tiempo es corto, dice la Biblia. Es corto. Aquí la conclusión es esta. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Creemos que Él resucitó o no lo creemos? Si lo creemos, entonces sabemos que nuestra predicación es urgente y totalmente necesaria como el mensaje de Dios para el mundo. Si Cristo no resucitó, entonces no tenemos nada que hablar. Simplemente seremos religiosos, unos religiosos más de tantos que pueblan esta tierra. Tercero, si Cristo no resucitó, no solamente es vana nuestra predicación, también es vana nuestra fe. Así como sin la resurrección la predicación carece de sentido, también la fe no tendría absolutamente ningún valor. No habría mucha diferencia entre lo que creemos y lo que creen otra gente. La fe en un evangelio así es vana, o sea, vacía, inútil, sin efecto, sin propósito. Un Salvador muerto no puede dar vida. Si los muertos no resucitan, Cristo no lo hizo y nosotros tampoco. Entonces, decir podríamos como el salmista, en el Salmo 73, verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué? Si no hay resurrección, no tiene sentido Hebreos 11. Galería de héroes de la fe. Más bien debía llamarse la galería de los tontos de la fe. Abed, Enón, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas. Todos ellos murieron por una mentira. Fueron fieles en vano. Sufrieron burlas, azotes, prisiones, apedreamientos, aflicciones, maltrato y muertes horribles. Todo por gusto, en vano. Es más, vamos a ir más lejos. Todos los creyentes de todos los tiempos, y eso incluye los mártires del cristianismo, en la época romana, que fueron lanzados al circo romano como bestias para ser devorados por las llamas o los leones, mientras se les confrontaba para que negaran su fe y no estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque uno no se deja matar por una mentira. Tiene uno que estar muy seguro, bien seguro de lo que cree, para llegar a tomar semejante decisión. Como aquella jovencita en una escuela de Estados Unidos, no recuerdo su nombre ni tampoco la escuela, que otro estudiante que ya antes la había criticado, llegó un día y le puso un arma en la cabeza y le dijo: a ver, dime ahora que tú sigues creyendo en Jesús. Y esa joven, ¿saben lo que hizo? Le dijo que sí. Y allí aquella bestia le quitó la vida. Si Cristo no resucitó, eso es en vano. Si Cristo no resucitó, cuando vengan por nosotros, que ya vienen, no vale la pena resistir. No vale la pena resistir. Como tantos y tantos en muchos lugares del mundo están resistiendo y por ello yendo a las cárceles, siendo torturados, cazados como bestias. No, porque el mundo no es Estados Unidos. Hay muchos lugares donde creer cuesta un precio bien alto, que aquí no se vive, porque nos hemos acostumbrado a vivir muy cómodamente nuestra fe, donde estamos muy poco dispuestos a sacrificarnos.
Si Cristo no resucitó, todos los creyentes de todos tiempos creyeron en vano y han muerto en vano. Piense en las implicaciones. Tercero, si Cristo no resucitó, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Empezando por este que está acá. Estaríamos predicando una mentira. Dice el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Si la resurrección de los muertos no es una realidad, entonces todos los que han declarado haber visto al Cristo resucitado y toda persona que ha estado predicando acerca del Cristo resucitado, somos unos mentirosos. Incluyendo a Pablo y a los otros apóstoles. Como él dice, somos, y sí me incluyo también, somos. Seríamos testigos falsos de Dios, porque hemos estado proclamando falsamente que Dios levantó a su Hijo, no habiendo ocurrido. Negar la resurrección era decir que los apóstoles y todos los demás dirigentes de la iglesia del Nuevo Testamento no simplemente estaban equivocados, sino que lo estaban intencionalmente. Es decir, eran unos mentirosos. Si los apóstoles, los profetas, los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de lo que era el corazón del Evangelio, ahí viene la pregunta: ¿por qué vamos a creer en ellos en todo lo demás? Si la resurrección es una mentira, este libro no tiene valor. Estamos creyendo en una mentira y estamos proclamando una mentira. ¿Por qué vamos a considerar inspiradas estas escrituras? ¿Por qué las vamos a considerar elevadas sus enseñanzas morales y espirituales? Si esto fue inventado descaradamente por una pandilla de mentirosos, ¿se dan cuenta? Todo acerca de nuestra fe, todo acerca de las verdades del Nuevo Testamento, permanecen o se caen juntas en base a la resurrección de Cristo. No solo eso, sino que como testigos, los de hoy y los de los tiempos bíblicos, habremos testificado, predicado y enseñado una mentira por la que muchas veces hemos sido difamados, azotados, encarcelados y a menudo martirizados. Pero aquí hay un problema. Encuentre tan solo una persona, una, que sea capaz de dejarse difamar, azotar, encarcelar, martirizar y asesinar por una mentira. Puede que alguien lo haga si no sabe que es una mentira. Pero si además de ser una mentira, sabe que es una mentira, encuentre uno, tan solo uno. Sin embargo, ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. No. Mire un charlatán y verá a un individuo que es incapaz de sacrificar su vida. Mire a un mentiroso y verá a alguien que no está dispuesto a ir a las últimas consecuencias por una mentira. Esa no era la personalidad de los hombres y mujeres de Dios en Hebreos 11. Esa no ha sido la marca del carácter de los hombres y mujeres que han llenado la historia del cristianismo, dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por lo que creían. Esto no encaja con la personalidad y el carácter del apóstol Pablo. Un hombre que cuando conoció a Cristo cambió el rumbo de su vida y estuvo dispuesto a ir a las últimas consecuencias por proclamar el mensaje. Y no le fue fácil, hermanos, porque su llamado era un llamado a sufrir. Yo les voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. De toro bravo a un perseguido.
a un siervo perseguido hasta la muerte. Porque según la historia del cristianismo murió decapitado. Todos los apóstoles, excepto Juan, que murió de anciano, pero en una ancianidad terrible, no precisamente en una mecedora, en un crucero por el mundo, no, en una isla, allí fue sus últimos años. Todos los demás tuvieron muertes violentas. ¿Quién se deja matar por una mentira? Quiero ahora que veamos las consecuencias personales de no haber resurrección. Verso del 16 al 19. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Pablo pasa a describir como 3 consecuencias personales que resultarían en el caso de no haber resurrección de los muertos. Primero, todos los seres humanos estaríamos todavía en nuestros pecados. Escuche, la Biblia define nuestro problema como pecado. Pero aun cuando no se llamara pecado o se le diera cualquier otro nombre, como los incrédulos le dan errores, faltas, culpa, la gente sabe que hay un problema. Aunque no quieran reconocerlo, saben que tenemos un problema. Y que ese problema nos hace la vida infeliz. Aunque quieran vivir engañados, no se pueden engañar porque todos los días el hombre tiene que enfrentar las consecuencias de la maldad humana. La Biblia es el único libro que ofrece luz al respecto, al decirnos que somos seres perdidos porque somos pecadores, que tenemos un corazón malo en el que habita la maldad, y de allí, de ese pozo séptico de maldad, es que sale todos los males. La Biblia dice que solo hay un remedio y es la muerte de Jesucristo. Solo Él. Ahora, si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Un Cristo muerto sería algo desastroso. Y es la consecuencia de todas las demás. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ya estuvimos hablando de por qué la fe sería vana. Seguiríamos viviendo igual que los paganos más malvados y más incrédulos. O sea, si Él no resucitó, el pecado se alzó con la victoria sobre Cristo. Vencería a todos los hombres. Si Jesús permanece muerto, entonces cuando nosotros morimos, también permanecemos muertos y condenados. La paga del pecado es muerte. Y si permanecemos muertos, entonces la muerte y el castigo eterno son las únicas posibilidades, tanto para el creyente como para el incrédulo. Si Cristo no resucitó, entonces no puede ofrecernos perdón, salvación, reconciliación, vida espiritual, y no solo para la eternidad, porque alguno puede que me esté oyendo, alguien que todavía se sigue revelando a la voz de Dios y diciendo, pero si eso es mentira, tampoco hay cielo y hay infierno. Bueno, pero la realidad es que a veces vivimos un infierno en la tierra, que lo único que hace que ese infierno cambie es conocer a Cristo, pero conocerle porque está vivo. ¿Entiende? O sea, no solo son implicaciones para el más allá, para la eternidad, sino para el presente, para ahora. Dice la palabra en Romanos 4:25. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia es clara en cuanto al propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14,
En el verso 19, la Biblia nos dice lo siguiente, Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo creo en Jesús, yo creo en sus palabras, con todo mi corazón. Todos los que antes creyeron, y es la segunda implicación, habrían perecido eternamente. Entonces no se engañe. Si Cristo no resucitó, olvídese de que va a ver a sus familiares que han muerto. No, nada más, nada de eso. Si no hay resurrección, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Durmieron no se refiere a lo que a menudo es llamado el sueño del alma, sino que era un eufemismo común para la muerte. Cada santo del Antiguo Testamento o cristiano que habría muerto, pereció para siempre. Es obvio que la misma consecuencia se aplicaría a todos los demás santos que han muerto desde que Pablo escribió. Y cuando digo santo me estoy refiriendo a cristianos, no a figuras de yeso, ¿verdad? Despréndase del catolicismo enfermizo. El mismo Pablo, los apóstoles, Agustín, Calvino, Lutero, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Dwight Lyman Moody, podría ser una lista larga. Cualquier otro creyente de cualquier época pasaría la eternidad en tormento, sin Dios y sin esperanza. Su fe habría sido en vano. Sus pecados estarían sin perdonar y su destino sería la condenación. Una tercera consecuencia, que es con la que Pablo termina. Los cristianos seríamos los más desdichados de los mortales. Eso es lo que quiere decir. Seríamos los más dignos de conmiseración. ¿Verdad? O sea, estamos abrazando una mentira que nada nos puede ofrecer y lo que somos es dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Hemos hecho grandes sacrificios. Sacrificamos los beneficios, entre comillas, del presente en pos de la eternidad. No nos dejamos engañar por el síndrome de la gratificación instantánea, porque renunciamos, nos negamos, sabiendo que lo mejor está por venir. Pero si Cristo no resucitó, entonces todos esos sacrificios han sido en vanos. Más nos valdría entonces comer, beber y alegrarnos, ¿verdad? Si en esta vida esperamos solo en Cristo, sería haber enseñado, predicado, sufrido, sacrificarse, trabajar totalmente todo en vano. Si Cristo está todavía muerto, Él entonces no solo no puede ayudarnos en relación con la vida venidera, si tampoco puede hacerlo en el aquí y en el ahora. ¿Está usted dispuesto a creer eso? Todo esto que Pablo presenta como hipotético, digamos, ¿no? En el sentido de que suponiendo de que Cristo no hubiera resucitado. Pero todo el pasaje reafirma la gloriosa realidad de que Él se levantó de los muertos. 4 evangelios nos cuentan la historia. Una historia que está diseñada por Dios para disipar toda duda en el corazón humano, porque Dios sabía que aquellos hombres y mujeres tendrían que proclamar esa verdad. Y era esencial que estuvieran convencidos al 100%, no a un 99% de que Él estaba vivo. Fíjense que al mismo Tomás el Señor decidió satisfacer sus dudas. Y le dijo, mira, aquí estoy. Mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Porque si Cristo no resucitó, la vida cristiana sería una burla de la peor clase, una gigantesca farsa, una broma terriblemente dolorosa. Pero nosotros creemos que Él está vivo. No solo porque Dios nos ha dejado el mensaje de su palabra,
sino porque hemos visto esa realidad en nuestra vida. Todos los que estamos aquí y somos hijos de Dios es porque en un punto del camino nos encontramos con el Salvador vivo. Sin importar que no lo hayamos visto físicamente, sabemos que Él es el Dios vivo. Vino a nuestra vida en las horas más oscuras de nuestra existencia, cuando nadie, absolutamente nadie en este mundo, ni nada que el mundo pudiera fabricar, era capaz de llenar el vacío de nuestra alma y devolvernos la esperanza. Muchos habían descendido tan bajo que ya no podían seguir aún. Estábamos aplastados de cara al suelo, sin deseos de vivir, preguntándonos muchas veces por qué llegué a esta tierra. ¿Por qué han hecho esto conmigo? No puedo más. Así hay mucha gente hoy. Y de pronto una luz del cielo iluminó nuestras almas. Alguien con el suficiente amor se acercó a nosotros, no para decirnos una mentira, para darnos un mensaje. No un mensaje de los hombres, sino un mensaje de Dios. No un mensaje de la tierra, sino un mensaje del cielo. Un mensaje que cuando lo escuchamos y lo creímos, cambió nuestra vida para siempre. Y después no se trata solo de lo que alguien nos contó la historia de la cruz. Se trata que cuando la creímos, esa historia de la cruz y la resurrección de Jesús se hizo viva en nuestras vidas. Llegamos a conocer a ese Cristo vivo y sabemos que nos acompaña en este terrible desierto. Sabemos que pagó con su vida por nosotros y que no nos abandonará jamás, jamás. Por nosotros vino como siervo, ocupó nuestro lugar el Cordero de Dios que vino a quitar nuestros pecados. Por nosotros se levantó entre los muertos, demostrando que todo lo que había dicho era real y que no había fuerza humana que podía retenerle en aquel sepulcro. Miren, hermanos, vayamos un poco más al análisis, porque la fe cristiana no es una fe irracional. Está basada en la Biblia y la Biblia está llena de milagros, y sí, es cierto que a veces no podemos explicar los milagros, por eso son milagros. Pero escuche esto. Si Dios es real, todo es posible. Lo otro también sería real. Si Dios no es real, entonces nada es posible. Primero, no creo que hayan varios dioses. Tiene que haber un solo Dios. O de lo contrario, no hay Dios. Y si no hay Dios, simplemente somos criaturas viviendo una existencia de las más terribles que podamos imaginar. Porque no pasaríamos de ser víctimas del azar, de las casualidades. Hace unos días estaba mirando un programa de radio cristiano donde invitaron a varias personas, un ateo, un cristiano. Bueno, el programa no era cristiano, el moderador se declaraba deísta o teísta, pero él dice que él no era cristiano, aunque tenía fe. Pero estaba el cristiano y el ateo. El cristiano, como siempre, ofreciendo un mensaje de esperanza y las razones por las que creía que Dios es. Pero cuando ese ateo abrió la boca, él decía, es que yo no tengo que probar nada. Porque no hay nada, no hay Dios, no hay nada. Es más, estamos en esta tierra y esto no se puede explicar. Simplemente lo que tenemos que hacer es vivir sin preguntar. ¡Qué esperanza! ¡Qué condición tan trágica! No seríamos más que monigotes del destino o la casualidad. Si tengo buena suerte, como dice la gente, entonces voy a regresar hoy a mi casa. Si tengo mala suerte, entonces quedaré en el camino.
¿Es esa una condición que vale la pena vivir? Ahora, cuando usted comienza a mirar el mundo que le rodea con la mente racional que Dios le ha dado, tiene que llegar a la inevitable conclusión: no llegamos aquí de casualidad. Hay una creación perfecta, hay un creador. Y si hay un creador, ese es el creador que llamamos Dios. Y si ese creador que llamamos Dios es real, es innegable que se habría comunicado con el hombre. Y si se ha comunicado con el hombre, él escogería un medio, aparte de la creación. Y si ese medio lo escogería, ese medio sería indiscutiblemente la palabra de Dios. Ahí está. Porque no hay otro mensaje tan extraordinario como el mensaje de la Biblia. Y cuando llegamos a ella, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Se da cuenta que aunque nuestro andar es un andar de fe, no es una fe irracional. Hay evidencias sólidas, poderosas, que podemos creer. Entonces la resurrección no sería más que una obra del Dios glorioso. ¿Sería acaso más grande que haber creado a este mundo de la nada? Es un andar de fe, es una aventura de fe, pero no una fe irracional. Y esa fe cada día se va a fortalecer más mientras nosotros bebemos de este manantial de vida. Lo creemos y lo obedecemos. ¿Conoces tú al Cristo vivo? ¿Tienes tú una relación con Él? Seré totalmente categórico en esto. Si usted dice que cree en Dios y no tiene una relación con Él, se está engañando. No lo conoce. Yo puedo decir que conozco al presidente de los Estados Unidos. Pero si yo no tengo una relación con él, gracias a Dios que no la tengo porque no me interesa, estaría diciendo una mentira. Pero usted, si dice conocer a Dios, debe tener una relación con Él. Y cuando estoy hablando de relación, es simplemente hablar con Él todos los días, leer su palabra, vivir para Él. Si no lo hace, se está engañando. No está en Cristo. Si dice haber conocido a Jesús, usted necesita tener una relación con Dios. Necesita hablar con Él todos los días, con ese Cristo. Y dejar que Él le hable diariamente a través de la Biblia. Lo demás es una religión. Y esa religión lo mandará al mismo infierno. Yo no sé qué usted va a hacer con esto que está oyendo, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decírselo. ¿Conoce a Jesús? ¿Al Cristo vivo? Si no, es el momento para que usted ahora le pida perdón a Dios. Hable con Él. No estamos locos, aunque la palabra de la cruz sea locura. Un día lo hicimos. ¿Y saben qué? Yo me juego todo por mi fe. Lo puedes hacer tú también. Si le pides a Dios que te perdones, que reconoces que eres un pecador y que has vivido de espaldas a Él, y recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, Él te perdonará y te hará parte de su familia, un hijo o una hija de Dios. Y lo mejor, te dará la seguridad de que no hay condenación y que cuando mueras irás para el cielo. O que cuando Él venga por su iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento, te irás como parte de su pueblo. ¿Tienes tú esa seguridad? Si alguien viniera y te pusiera un arma en la cabeza como aquella muchacha y te preguntara si crees en Cristo, ¿qué harías?
es importante que revises tu vida. Es importante que le pidas perdón al Señor. Y para aquellos que tenemos esta verdad, ¿qué estamos haciendo con ella? Porque eso sí, Dios nos va a pedir cuenta por entregar el mensaje. Y no solo entregarlo, sino entregarlo fielmente, por todos los medios que pueda, de todas las formas que pueda, en todo el tiempo que pueda. No hay nada más urgente, hermanos. Pídale a Dios que le use los años que le va a conceder. No deje que el diablo le distraiga en cosas secundarias. Porque a veces eso pasa en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Pero el objetivo que tiene Satanás es que perdamos el enfoque correcto.